Dios. Somos bendecidos por la mano de Dios, hermano. Somos bendecidos por su mano, porque estamos bajo la sombra de sus alas. Quiero dejarte en tu corazón esto, amada iglesia. El tema de hoy, para que usted lo anote, es derribando fortalezas. Derribemos fortalezas o derribando fortalezas. Y antes de todo tengo que decirle esto, amada iglesia. Cuando hablamos de derribar fortalezas, hay una verdad clave, y es que la mente es el campo de batalla en donde hay una lucha decisiva con el enemigo. Repito, cuando hablamos de derribar fortalezas, la mente es un campo de batalla. ¿Por qué decimos eso? Porque el enemigo, cuando mete una mentira como una verdad, empieza a extraviar nuestros sentidos espirituales. Dice la Biblia que Él es el padre de toda mentira y mete mentiras como verdades para poder derribar la iglesia, levantando ideologías, levantando argumentos y levantando pensamientos de hombre. La mente es un campo de batalla porque cuando uno camina en el Señor, uno sabe y entiende que es un caminar diario en el cual podemos fallar a Dios porque somos humanos. Pero el asunto no está en que si fallamos hoy, el asunto está en que tenemos que levantarnos y renovarnos y llevar nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Mire, la vida del cristiano consiste en honrar y glorificar a Dios. En eso consiste su vida y mi vida, honrar a Dios, glorificar a Dios. Pero ¿qué sucede cuando hay problemas? ¿Qué sucede cuando hay temores? ¿Qué sucede cuando hay tentaciones o debilidades? El enemigo llega con una mentira a tu mente. Por ejemplo, alguien le falla a Dios. El enemigo viene y levanta aquí una fortaleza y dice: ve, eres un hipócrita, no puedes seguir adelante. Y la gente dice: sí es cierto, no puedo. Y desiste de seguir adelante en el Señor y no vuelve a la iglesia. Y el enemigo levantó una fortaleza en su mente y esa fortaleza empezó a crear palabras incorrectas y llegaron acciones incorrectas. Pero ¿qué sucede cuando yo mi mente la llevo cautiva a la obediencia a Cristo? Lleno mi mente del conocimiento de la palabra. Entonces mi mente está llena de la palabra, hablo la palabra y termino ejecutando con mi cuerpo y con mis hechos lo que dice la palabra. De hecho, Proverbios 23:7, no lo busques, solo no te lo dice: el hombre es tal cual es su pensamiento. Lo que hay en el pensamiento del hombre se va a ver reflejado en las palabras. Lo que hay en el pensamiento del hombre no solamente se ve en las palabras, sino también se ve en sus acciones, porque es lo que está pensando. Entonces, cuando hablamos de derribar fortalezas, lo primero que yo quiero que usted entienda es que no tenemos que creer las mentiras del enemigo cuando levante mentiras aquí en la mente. La mente es un campo de batalla. Si usted le cree a la mentira del enemigo, el enemigo ya ganó, ya empezó a ganar la batalla. Amén. Y le digo esto porque la Biblia dice que Él es un padre de mentira y viene a acusarte y viene a oprimirte. Otra cosa, ¿qué sucede cuando hay problemas? Muchos comienzan a desistir y muchos dicen: ¿para qué seguir si solo problemas? Déjeme decirle algo: en el mundo va a haber aflicción, pero hay una palabra declarada y escrita y verdadera: yo ya vencí al mundo. Y con esto quiero decirle: el enemigo es un enemigo vencido. No tenemos por qué darle poder al enemigo a través de acciones incorrectas. A veces la gente dice: es que el enemigo tiene poder. ¿Quién dice que tiene poder? Si en la cruz del Calvario lo derrotó nuestro Dios y se le quitaron todos sus derechos. Lo que sucede es que Él obtiene poder a través de mentiras que levanta en la mente de las personas y empieza a levantar ideologías, argumentos, altivez, pensamientos contrarios al de Dios. Mire, si hablamos de fortalezas ideológicas, ¿no es cierto que a nivel del mundo mucha gente está diciendo cosas que van en contra de los principios de la palabra? Porque sencillamente el enemigo levantó algo en la mente de esa persona. Entonces alguien dice: bueno, yo soy un adulto de 40, 45 años, pero me creo un niño de 7 años. ¿Será eso normal? El enemigo levantó una fortaleza acá y esta persona la creyó como una verdad. ¿Me estoy dando a entender?
Si yo nací hombre, soy hombre. Si usted nació mujer, usted es mujer. Pero hoy en día, a los niños les dicen, dejemos que ellos decidan qué quieren ser. Por ejemplo, nace un niño hombre y tenemos que dejar que él decida a ver qué se cree, si hombre o mujer. Y esos son fortalezas que el enemigo levanta en la mente de las personas para que luego empiecen a hablar otras cosas que están contra la Biblia y empiecen a actuar de la manera que va contraria a la Biblia. Estoy hablando de ejemplos de fortalezas. Te puedo hablar de otros ejemplos de fortalezas ideológicas, donde la gente dice, yo no necesito a Dios. Yo soy mi Dios, dice algunos. Y no creo que Dios exista. Fortalezas se levantan en la mente. Fortaleza no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día encontramos iglesias que se quieren secularizar. Y encontramos gente que no ama a Dios verdaderamente, que se quiere cristianizar. Y le voy a explicar esto. Hay iglesias en ciertos lugares que tienen un sector, dice, área de fumado, área de no fumado. Entonces se están adaptando al mundo a aquel dicho que dice, si no puedes, únete a ellos. ¿No es cierto? Yo nunca puedo unirme a un sistema que va contra de Dios. Entonces hay iglesias que las quieren secularizar, convirtiéndolas como en un club social para aceptar a la gente. La iglesia acepta todo tipo de personas. Lo que no puede aceptar son las costumbres paganas que van en contra de la Biblia. Otra cosa, hay iglesias que dicen, predican un mensaje filosófico, un mensaje positivista. Para predicar un mensaje positivista, mejor traigamos a un motivador, le pagamos y que nos motive. Le voy a decir algo, no es que esté en contra de los motivadores, pero realmente las palabras del motivador no me van a cambiar a mí. Lo único que me va a cambiar a mí es el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesito en la iglesia para que la gente cambie? ¿Qué necesitamos en la iglesia para ser transformados, empoderados, andar en santidad, en justicia, llenos del poder de Dios, agradándole a Él en todo, en justicia y en santidad? ¿Qué necesitamos? ¿Filosofía? No. ¿Qué necesitamos? ¿Argumentos de hombres? No. ¿Adaptarnos al mundo? Jamás. Necesitamos el poder que operó en Cristo, el poder de su Espíritu. El que levantó a Cristo, ese poder es el que transforma a la gente y no la secularización. Porque hoy en día hay lugares, hasta le dan gloria a los hombres. ¿Para quién es el culto? Para Dios, no es para el hombre. No es posible que en algunos lugares le den pleitesía al hombre como que el hombre fuera Dios. Si aquí la única gloria es de Dios, no es del hombre. A veces hay mensajes tan bonitos, pero están llenos de filosofía. A veces la gente postea cosas en Facebook que son pensamientos humanistas, para que se dé cuenta. Y yo cuando publico la palabra, no la publico solamente porque la creo, sino la publico porque es la que me ha transformado. Es decir, yo no predico o publico algo solamente por decirlo. Es que lo que digo a mí me ha transformado, entonces doy evidencia de lo que hay en mí. No es un mensaje más. Para un mensaje más, mejor pongamos un cassette, un disco o alguna predicación. No. Entendamos esto. La iglesia no puede secularizarse adaptándose al mundo. Y he escuchado gente que no anda bien delante de Dios y se quiere cristianizar. ¿Cómo? Una vez escuché a alguien decir, soy cristiano, y cuando abrió la boca parecían sapos y culebras de las vulgaridades que decía. Eso no es cristiano. Algunos dicen, soy cristiano, voy a la iglesia y en la tarde me echo unos tragos o voy a tomar licor. Eso es cristiano. Algunos dicen, primero el deber y luego el placer. Dios reprenda al diablo. Algunos dicen, yo voy a la iglesia y como ya cumplí, ya fui a la iglesia a pagar mis votos, ahora sí tengo libertad de hacer lo que yo quiera. ¿Quién dijo eso? ¿Se da cuenta que algunos quieren cristianizarse cuando realmente no están caminando en la voluntad de Dios? Y te puedo mencionar muchas cosas que son fortalezas que se han levantado en la mente de las personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia
trayendo tinieblas, trayendo pecado. Entonces el enemigo se alimenta de eso para levantar mentiras en el corazón y en la mente de la iglesia. Desde un inicio pudimos ver en Adán y Eva, cuando el enemigo empezó a coquetear con Eva y a decirle mentiras. ¿Por qué mentiras? Porque cuando el enemigo le dijo a Eva, Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol, realmente Dios no dijo eso. Él disfrazó la verdad con una mentira. O mejor dicho, la verdad fue camuflada. ¿Sí me explico? Lo que estaba diciendo una mentira, pero la disfrazó con una verdad. Y por esa mentira entró el pecado al mundo. Y desde ese momento el mundo era esclavo. Vayamos al libro de... vamos a leer el libro de Primera de Juan 3:8. Donde dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Repito, Adán, alma viviente, por ahí entró el pecado. La humanidad estaba perdida. Pero dice la Biblia, vino el segundo Adán, refiriéndose a Cristo, espíritu vivificante, y dice, a anular la maldición para volver a la humanidad, al estado original. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para despedazar las tinieblas. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Para derribar las fortalezas ideológicas. ¿Para qué está usted en la tierra? Para derribar argumentos, altivez, todo argumento que va en contra de Dios, derribarlo, romperlo, despedazarlo en el nombre de Jesús. ¿Y qué ocurre cuando la gente empieza a creer las mentiras del enemigo? Romanos 6:16. Anótelo o véalo de la pantalla. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vea qué interesante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de qué? De aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, si yo me someto al pecado, soy esclavo del enemigo. Pero ¿dónde comienza todo? En tu mente y en mi mente. De usted depende si cree las fortalezas que levanta en la mente de la iglesia o fuera de la iglesia. Repito, fortalezas ideológicas. Entonces quiere decir que vivimos en un mundo anti Dios que levanta fortalezas en su mente y comienza a vivir en la manera que quiere vivir, sin ley o con su propia ley. Y eso se llama anarquía, eso es rebeldía. Pero usted y yo, que hemos conocido la verdad, que amamos a Dios y que predicamos la justicia y que queremos que la gente sea salva por la misericordia de Dios, sencillamente predicamos que el Hijo de Dios vino a deshacer las obras de maldad, a deshacer las fortalezas ideológicas que hoy en día en el mundo se levantan. Y esas fortalezas, para nadie es un secreto, que se han convertido en verdad a través de leyes que se han aprobado en los diferentes países. ¿Sí o no? Todo comienza en la mente. Todo comienza a decir la gente, yo tengo mi derecho a. Y resulta ser que el enemigo es experto en traer duda. El enemigo es experto en traer engaño. La iglesia de Cristo, usted y yo, estamos en esta tierra para orar por la nación, para orar por el mundo, para orar por nuestra familia, para declarar cobertura de Dios, para despedazar las obras de las tinieblas. Pero es tiempo de que usted se levante. No estamos jugando a la iglesia. Muchas fortalezas se están levantando. Escúcheme bien. Usted tiene que preparar a sus hijos que van a la escuela, al colegio y a la universidad. Tiene que prepararlos en la palabra. Tiene que prepararlos y decir, no vamos a aceptar ninguna ideología que va en contra de Dios. Más bien vamos a orar para romper, despedazar toda obra de las tinieblas. Porque déjeme decirle, el Dios de este siglo, el Dios con D minúscula, se llama Satanás. Y dice la Biblia, ha cegado el entendimiento para que muchos no crean y no vean. Pero el Hijo de Dios apareció ¿para qué? Para deshacer las obras de las tinieblas. Y la iglesia, usted y yo, ¿para qué estamos en la tierra? Para despedazar las obras de las tinieblas, para establecer el reino a través de lo que hacemos. Cuando un hijo de Dios se levanta y proclama una verdad, se establece el reino.
No es ficción, no es emoción, es una verdad que creemos. Creemos en la verdad de la Biblia y por lo tanto la declaramos. Y no hablamos una verdad a medias, sino una verdad completa que nos ha transformado. Porque déjeme decirle, hermano, que hoy en día lo único que la gente necesita para cambiar es el poder del Espíritu Santo. Queremos impactar al mundo con el poder del Espíritu Santo, pero no podemos impactar al mundo con armas humanas, porque nuestras armas de la batalla no son humanas. El mundo tiene armas humanas, pero las armas del creyente son espirituales. Y vayamos a 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 3 al 5. Ahí claramente vamos a entender lo que le estoy diciendo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no peleamos en la carne. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra batalla, de nuestra milicia, no son carnales, es decir, no son de este mundo. Alto. Y si no son de este mundo, entonces, ¿con qué nosotros vamos a poder transformar al mundo? Entonces no son armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sigamos versículo 5. Dice: derribando, escuche bien, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, porque si no lo hacemos así, el enemigo va a meter fortalezas, mentiras. Repito, hay mucha gente que cree que el éxito es el dinero. Déjeme decirle que éxito no es tener dinero. Éxito es tener a Cristo en el corazón, porque es lo que permanece. Porque si algunos pensaron que el éxito es tener dinero, déjeme decirle que ese dinero se va a quedar aquí en la tierra. Pero aquel que siembra en Dios tiene herencia eterna, muere en este mundo y resucita una vida eterna. Eso es riqueza espiritual. Contaba en la mañana en el primer culto que una señora murió con la mano así y quería que la enterraran con su mano así. Cuando ella murió, le abrieron la mano y encontraron una llave. Y era la llave del cofre donde tenía sus joyas y su dinero. ¿A quién le quedó ese dinero? Al que tenía la llave. ¿Qué se llevó ella? Nada. Entonces no podemos aferrarnos a este mundo ni luchar con armas de este mundo, porque nuestras armas sencillamente no son carnales. Nuestras armas son poderosas en Dios para despedazar las obras de las tinieblas. Y es por eso que el Dios de este siglo ha engañado a la humanidad, porque la humanidad no tiene las armas reales. Las armas poderosas son la sangre de Cristo, la palabra, el poder del Espíritu Santo, la alabanza, la adoración, la oración, la intercesión. Son armas espirituales que la iglesia necesita estar ejercitándose en ellas. Si usted, mi hermano, deja de orar, deja de interceder, deja de alabar, deja de buscar a Dios, si usted deja de leer la Biblia, le está cediendo al enemigo para que el enemigo meta fortalezas ideológicas en tu vida. La persona que no lleva su mente cautiva a la obediencia a Cristo está desalineada de la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios perfecta, y que estamos creyendo en el año de la buena voluntad del Señor, necesito alinear mi mente con la mente de Cristo. Entonces necesito hacer lo siguiente: Padre, mi mente la llevo cautiva a tu obediencia en el nombre de Jesús. Y eso trasciende en el ámbito espiritual, porque entonces no estaremos permitiendo que ninguna mentira, que ninguna fortaleza, que ningún argumento, ninguna altivez se levante aquí en la mente. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos que han apostatado de la fe, se han vuelto apóstatas. ¿En qué sentido? En que lo que un día predicaron, hoy lo están negando. Gente que sirvió a Dios, hoy está negando la fe. ¿Todo por qué? Porque mire, aquí se levantó una fortaleza. Ellos creyeron en esa mentira y terminaron hablando y haciendo lo que su mente decía. Mi mente la tengo que llevar cautiva a la obediencia a Cristo. Recuerde algo, la mente es un campo de batalla. Entonces, hermano, ¿por qué mucha gente cuando hay problemas, por qué se echa para atrás? Cuando hay angustias, temores o ansiedades, la mente te dice no puedes, el enemigo te dice no puedes. No, momento, es un campo de batalla. Esta mente la someto al señorío de Cristo, entendiendo sí que pueden haber problemas, angustias, temores o ansiedades, problemas, debilidades, tentaciones, pero sencillamente mi mente la someto a Dios. ¿Por qué a Dios?
porque cuando Él vino en carne me dio herencia eterna. Escúcheme bien esto. Él vino en carne. Eso quiere decir que su sacrificio fue perfecto. Y en la mañana conté una historia para ejemplificar por qué Jesucristo vino en carne. ¿Alguien se ha preguntado por qué Él vino en carne a la tierra? ¿Nunca se ha preguntado eso? Le voy a contar esto, se lo voy a ilustrar para que usted entienda por qué Jesucristo vino en carne. Salió el agricultor al campo y el agricultor vio unos pajarillos que estaban comiendo granos. El agricultor se acercó para tocar la cabeza de los pajarillos. ¿Y los pajarillos qué hicieron? Salieron corriendo. El agricultor fue despacio para tocar la cabeza y tratar de hacerles cariño. ¿Y qué hicieron las aves, los pájaros? Salieron volando porque tenían temor de que el agricultor les hiciera daño. ¿Y sabe qué entendió el agricultor? Que para demostrarles el amor a esas aves tenía que hacerse un ave. Y se hizo un ave para demostrarles el amor. Esto es un ejemplo para que entiendas por qué Jesucristo vino en carne. Tenía que hacerse hombre para mostrar el amor a la humanidad. Se hizo hombre, dejó su gloria, oh Padre. Eso, hermano, a mí me dejó su gloria. Dice, por amor me hago hombre para mostrarte mi amor. Claro, muchos lo rechazaron, pero en su carne fue llevada la maldición y el pecado que yo merecía. Por eso los demonios no aceptan escuchar cuando decimos Jesucristo vino en carne. No lo aceptan. ¿Sabe por qué no lo aceptan? Porque sencillamente al no aceptarlo están diciendo que el sacrificio no fue perfecto. Al declarar que Él vino en carne, estamos diciendo que el sacrificio fue perfecto. Su sacerdocio fue perfecto. Bendito sea Dios y su palabra. Amada iglesia, Dios nos ha dado autoridad para sojuzgar. No lo vamos a leer, pero en el libro de Génesis capítulo 1, 28 dice, cuando bendijo a Adán y Eva, dijo, los bendijo y les dijo, sean fructíferos, prolíficos, es decir, capacidad para engendrar y multiplicarse. Sean productivos, sojuzguen la tierra, tengan autoridad sobre todas las bestias en la tierra. Dios dio autoridad a Adán y Eva. Y esa autoridad fue robada en el momento que entró el pecado. Pero no todo quedó ahí, sino que apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo y para volvernos al estado original. Para devolvernos la autoridad que el enemigo nos había quitado. Porque usted y yo fuera de Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. Usted y yo fuera de Cristo no podíamos hacer nada. Pero el Salvador vino del cielo e irrumpió la tierra. Se hizo hombre, aleluya. Él nació entre nosotros y dice, fue sacrificado, crucificado por nosotros para darnos herencia eterna. Amada iglesia, quiero que lea conmigo Colosenses 2, 14 al 15. Colosenses 2, 14 al 15, donde dice la palabra, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que estaba en contra de nosotros, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él nos devolvió la autoridad que el enemigo había robado. En la cruz del Calvario fue ratificada la victoria. No hay condenación eterna si no hay vida eterna. No hay maldición sino bendición. No hay pecado sino herencia eterna. En la cruz anuló el acta que te era contraria. Sobre ti y sobre mí había una maldición. Sobre ti y sobre mí estaba el dedo acusador, condenados a la muerte eterna. Pero dice, el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras de las tinieblas y devolvernos la autoridad, la herencia eterna, porque Jesucristo dijo, donde yo estoy, la iglesia también tiene que estar. El Señor Jesucristo vino a recuperar esta autoridad sobre la tierra que fue robada.
Su misión exacta era destruir las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, despedazar las obras de maldad. Entonces mi pregunta es: usted en la tierra está puesto con un propósito. Usted está puesto con la autoridad de Dios para romper, despedazar fortalezas ideológicas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que hoy en día se quieren meter y quieren destruir a una nación. Repito, hoy en día, no solamente en Costa Rica o Centroamérica, sino en el mundo entero, hay mucha cubierta de tinieblas a causa de tanto pecado. Mire, cuando uno escucha decir: quiero ir a conocer ciertos lugares, y no se dan cuenta que esos lugares están plasmados de pecado. Hay una ciudad en Estados Unidos, dice la ciudad que nunca duerme. Muy bonito los edificios y todo, pero es una ciudad plasmada de pecado. Y lo que la gente no sabe es que todos los pecados personales, familiares, corporativos están trayendo contaminación. Se está expandiendo la maldad, se están levantando fortalezas ideológicas. La gente se aparta de Cristo, la gente no quiere nada con Cristo. Pero ¿qué sucede con la iglesia? Llegó el momento de pararnos en la brecha y decir: tomo la autoridad que Él me dio y que recuperó en la cruz del Calvario. Repito, para usted y para mí había condenación eterna, porque por el pecado entró un hombre, Adán. Pero vino el segundo Adán, Espíritu vivificante, Jesucristo, y rompió el pecado. ¿Y qué hizo? Nos trasladó al reino de la luz. Gloria a Dios por eso. Ahora, iglesia, quiero que usted escuche lo que le voy a decir, porque le va a dar esto luz, como lo dije en la mañana. Y antes de leer estos versículos, grabes esto en el corazón. Un cristiano, usted y yo, tenemos que renovarnos. En otras palabras, permitir que Dios opere una transformación en nuestra forma de pensar y de actuar. Cuando asume esta disposición, el creyente va a experimentar verdaderamente crecimiento en dos dimensiones fundamentales. Escuche bien: la personal y la espiritual. Cuando un cristiano se transforma en la palabra, según Romanos 12:2, pongamos Romanos 12:2 por favor. Cuando un cristiano se transforma en la palabra, se renueva y tiene una mente fresca para pensar las cosas que Dios quiere que piense. Dice la Biblia, un cristiano tiene que renovarse para poder crecer en dos dimensiones fundamentales, la personal y la espiritual. Y dice: no os conforméis a este siglo. Porque habla de conformarnos, porque hay iglesias que se han conformado a este siglo y lejos de reprender el pecado, han aceptado el pecado. ¿Está escuchando? Países que con tal de tener derechos humanos, que no estoy en contra de los derechos humanos, creo que hay derechos humanos, pero no se dan cuenta que muchos derechos se han convertido en perversión y en pecado para el mundo. Le dice la Biblia: no se conformen a este siglo. ¿Cuál siglo el que estamos viviendo? La iglesia no se puede secularizar. La iglesia no pelea con armas humanas, porque las armas humanas sencillamente no hacen nada. Es armas espirituales, es lo que va a cambiar al mundo. No se conformen, no tomen la forma del mundo. Ya una vez yo lo dije: ¿el agua tiene forma? No tiene forma. El agua toma la forma del recipiente en el que está. Entonces, cuando la Biblia dice no se conformen, es no tomen la forma de. Conforma. El agua no tiene forma, pero toma la forma del recipiente. La iglesia no puede tomar la forma del mundo. Conforme. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados, renovados, llenos, ungidos, entendidos en los tiempos a través del Espíritu de la palabra. Dice: para que ustedes entiendan, comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa buena voluntad de Dios en ti y en mí nos va a llevar a revelaciones profundas. Esa buena voluntad que la conocemos a través de la palabra
nos va a dar diseño, estructura y propósito y un camino claro. Si un cristiano no se alimenta, se añeja, se muere. Un cristiano tiene que estarse alimentando de la palabra, y cuanto más alimento de la palabra, más se renueva, más se transforma, y va a obtener, repito, va a obtener crecimiento en dos áreas fundamentales: la personal y la espiritual. ¿Por qué digo la personal y espiritual? Bueno, porque cuando yo crezco espiritualmente, mi mente cambia, mi perspectiva cambia, mi entorno cambia, mi actitud cambia, porque estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, empieza a prosperar en lo personal. Ya no tiene una mentalidad mediocre, no, porque cuando en mí habita la plenitud de la verdad, yo tengo claridad de las cosas y puedo avanzar a través del estudio, a través del trabajo, a través de lo que hago en este mundo. Ojo, no somos de este mundo, aunque andamos en este mundo. Hay que trabajar, ¿sí o no? Hay que estudiar, ¿sí o no? Entonces siga haciendo lo que está haciendo, pero recuerde algo: no se conforme al estilo del mundo, sino que haga lo que tenga que hacer en su estudio, trabajo, colegio, universidad, pero transformándose para que usted, donde quiera que esté y vaya, compruebe la buena voluntad de Dios y el reino de Dios se establezca donde quiera que usted vaya, a través de sus palabras, a través de sus acciones. ¿Por qué? Porque recuerde algo: el mundo tiene fortalezas ideológicas. Por eso le digo, prepare a sus hijos, instrúyalos en la palabra y prepáralos para lo que viene, porque lo que viene será más fuerte. ¿Me está escuchando? No hemos visto todo, iglesia, todavía. Es muy probable que lo veamos o muy probable que no, porque el arrebatamiento es inminente. Iglesia de Cristo, Maranata, Cristo viene pronto. Si usted y yo no estamos preparados, no iremos al cielo. Pero el enemigo ha levantado fortalezas en la mente de conformismo. Y usted y yo tenemos que tener una mentalidad de reino, una perspectiva. En cualquier momento viene mi Señor y tengo que estar preparado, lleno de la unción, caminando en santidad, caminando en integridad, dándole a mis hijos una herencia espiritual. Escúcheme bien, padres de familia, escúcheme bien, y madres también. Lo que ustedes hagan, lo que ustedes siembren en sus vidas, se va a ser sembrado en el corazón de sus hijos. Padres y madres que no siguen a Dios estarán sembrando esos en sus hijos. Padres y madres que honran a Dios estarán sembrando la semilla del reino. Y es por eso que ha habido tanta perturbación, tanta confusión, porque el enemigo ha levantado fortalezas en las mentes de los niños, jóvenes, adultos y ancianos, y se han conformado a este mundo. Y yo no puedo conformarme, yo me transformo. Lo que la Biblia dice, eso haré. Lo que la Biblia enseña, eso haré. Por eso le hablé de dos dimensiones: la personal y la espiritual. Entonces hay que renovarse. Amén, hermanos. Es primordial. El apóstol Pablo lo explicó, repito, en el libro de Romanos. Hay que ser transformado. Y escuche bien esto, hermano: esa renovación debe ir íntimamente ligada a nuestra nueva naturaleza de creyentes, de hijos de Dios. Anote estos dos versículos y con esto ya quiero ir más o menos cerrando. Escuche esto: Efesios 1:20 al 23. Y le pido por favor, no se me desconecte, porque lo que le voy a dar, hermano, es una bomba espiritual. Efesios 1:20 al 23. Vamos, rápido. La cual operó en Cristo. La potencia del Padre operó en ¿quién? Diga, en Cristo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares. A ver, iglesia, ¿dónde? Celestiales. Sigamos adelante, por favor. Sobre todo principado, aleluya, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién, hermano? No, ¿a quién? A ver, ayúdeme. A la iglesia. Sigamos adelante, el 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo acá? Escuche este versículo. Ahí mismo, Efesios 2:5 al 7. Esto que le voy a dar es una bomba espiritual, hermano.
Efesios 2, 5 al 7. Aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados. Nos dio, ¿qué? Vida. Soplo de Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Sigamos adelante. Digamos hasta el 7. Dice: y juntamente con Él, ¿qué pasó? ¿Con quién? Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar ¿dónde? ¿Quién se sentó primero? Y ahora Cristo, ¿dónde nos está sentando? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuál siglo? Este siglo XXI, donde se han levantado fortalezas ideológicas. Para mostrar a través de la iglesia en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Y quiero poner un ejemplo rápido. Quiero pedirle a hermano Cristian, venga acá por favor. Y Donovan, venga, ocupo a usted y a su papá, venga, por favor. Amada iglesia, en el ámbito espiritual, esto fue lo que sucedió. Aquí, por favor. Escuche esto, iglesia. El Padre dijo: necesito redimir la humanidad, y envió al Hijo. Cuando el Hijo resucitó, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado y potestad. Y el Padre dijo: Hijo, siéntate a mi diestra, sobre todo principado, sobre toda potestad. Ahí no quedó todo. El Hijo dijo: el Padre me sentó en su lugar, por lo tanto yo tomo a la iglesia y la traigo para sentarse conmigo en los lugares celestiales. El Padre sentó a Cristo, Cristo sentó a la iglesia. Y más, Donovan, siéntate aquí. Escúcheme esto. Escuche esto. El Hijo está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado. Pero el Hijo apareció para deshacer las obras del diablo, despedazar el reino de las tinieblas. Dijo: la iglesia, que es su cuerpo, ¿dónde está sentada? A la par, ¿no? Así. En Cristo. En lugares celestiales. Quiere decir que Cristo llenó a su iglesia de su virtud. El Padre dice: la potencia del cielo que operó en Cristo está operando en la iglesia para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Por eso la iglesia está puesta en la tierra con un propósito. Repito, el Padre le dio autoridad al Hijo, el Hijo le da autoridad a la iglesia. Por lo tanto, la iglesia ya no es pequeña. La iglesia tiene autoridad del cielo. La iglesia ha sido sentada con Cristo en los lugares celestiales. La iglesia tiene la exousia de Dios, la autoridad de Dios, la virtud de Dios está en la iglesia. ¿Me están comprendiendo? Para eso apareció el Hijo de Dios, para que la iglesia tomase su lugar de autoridad. Entonces, hermano, usted y yo no somos ajenos a los planes de Dios. Usted es hijo de Dios, hijo de Dios, hija de Dios. No eres cola, eres cabeza. Pero Dios te ha puesto para que digas: me levanto, tomo mi posición de autoridad, me someto a Dios. ¿Y por qué someter a Dios? Porque te voy a dejar 7 cosas muy rápidamente, o al menos 6 o 7 cosas.
Dice, la primera es sometimiento a Dios. Cuando yo me someto a Dios, soy lleno de su virtud. ¿Sabe por qué? Porque estoy amparado bajo la sombra de sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo me someto a Dios, dice, someteos pues a Dios. Dice Santiago, resistid al diablo, el diablo huirá. Ninguna fortaleza, ninguna mentira va a operar en tu familia, en tus hijos. ¿Por qué? Porque hay un hombre, una mujer sometiéndose a Dios. Me someto a Dios bajo la sombra de sus alas. No temeré peste destructora, no temeré tinieblas, no temeré de hambre, de guerra, no, porque estoy bajo la sombra de sus alas. La iglesia también tiene que entender, tenemos que rechazar todo tipo de idolatría. Todo aquello que ocupe el lugar que a Dios le corresponde se convierte en idolatría. El primer lugar en tu vida, en mi vida, en tu familia, en lo que hagas, en lo que digas, tiene que ser Dios. Alguien dijo, si la iglesia o la gente entendiera prioridades, las iglesias estarían llenas. Voy a decir esto último. ¿Sabe por qué mucha gente a veces no viene a la iglesia y se queda vagueando en la casa? A mí me da cólera. Se queda en la casa haciendo nada porque permitieron que una fortaleza. A mí no me vengan con cuentos. No, pastor, no. Cuando ay, qué pereza, ay, que el día. Fortalezas para distraerte, enfriarte y apartarte. Y es por eso que cuando la gente se aparta no es culpa de Dios, es culpa de ellos mismos. Esto no es tiempo para jugar a la iglesia, hermano. Cristo viene, hermano. Eso es una realidad, Cristo viene. Y usted lo sabe, hermano. Puede ser hoy, puede ser mañana. Yo necesito entender para qué estoy en la tierra. Compromiso con Dios, el otro punto. Mucha gente no tiene un compromiso real con Dios. Solo quiere un compromiso cuando necesita algo de Dios. No, yo tengo un compromiso. Es como cuando tú te casas, tienes un anillo. ¿Qué significa el anillo? Un pacto, un compromiso. ¿Sabe que muchas veces hace la iglesia? Hace esto, mire. Se quita el anillo del compromiso y empieza a fornicar con el mundo. Necesitamos compromiso con Dios hasta que Él venga. Mantenernos alertas. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Usted está aquí ahorita en la iglesia. El enemigo está maquinando cómo hacerlo caer. Mire, no se asuste. Al llegar a su casa, algo extraño pasa. Usted tome la autoridad. Ya sé por dónde viene. Ya sé por dónde viene. Porque Él está maquinando contra la iglesia. Pero hay una cobertura de Dios sobre su vida y mi vida. Luche en el poder de Dios y no en sus fuerzas. Acepte la protección divina. Y lo último, derribe fortalezas, porque para eso Dios nos ha puesto en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde está usted sentado? En lugares celestiales. No es tiempo de dormir, es tiempo de ser un atalaya espiritual y derribar las fortalezas ideológicas. Vaya a su casa. Vaya a su casa y diga: Padre, en esta casa yo establezco tu reino a través de mis palabras. Declarando salvación, sanidad, restauración. Es que mis hijos se apartaron. No le crea las mentiras del diablo. Derribe esa fortaleza que el diablo levantó en sus hijos, porque sus hijos fueron heredados en la presencia de Dios, y no se los vamos a dar al diablo, jamás. Y muchos de ustedes han pensado: es que mi hijo ya no tiene solución. ¿Se da cuenta de las fortalezas que el enemigo levanta? ¿Quién dijo eso? No, yo reclamo la promesa. Cristo me llenó de su virtud, por lo tanto yo reclamo bajo el poder del Espíritu Santo a mis hijos. En el nombre de Jesús rompo esa atadura, rompo esa fortaleza sobre sus vidas en el nombre de Jesús. ¿Está escuchando, iglesia? Yo quiero orar por usted. Hermano, ha llegado el momento de derribar fortalezas.
Escuche esto, hermano Yonai. El diablo no está jugando. En tus manos tienes una herencia de Dios, tienes una hija. Y Dios te dice, tienes que luchar por esa hija. Está pequeña. El tiempo está así. Ahorita estará grande. Pero tienes que tomar tu puesto en la batalla. Es lo que Dios te dice, toma tu puesto en la batalla. Saca la maleza que hay. Atadura, saca, no sirve. Y expándete la visión. Expande tu vista. ¿Me explico? ¿Por qué te digo esto? Porque tú eres un hombre de propósito. Se lo digo en el nombre de Jesús. Dios no te llamó para ocupar un lugar. Dios te llamó para romper cadenas. Pero a quien está llamando Dios es a ti. Porque a través de ti llegará a tu familia. Tome su puesto en la batalla. Tome su puesto en la batalla. El enemigo se levantará, pero el Espíritu Santo levantará bandera. El río de Dios levantará sobre su vida a favor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, yo siento algo fuerte, hermano. No, José. Dios está pidiendo orden. Mire. Dios dice, ordena tu casa porque te voy a visitar. Grabes esto. Dios quiere su bendición, pero antes de bendecirte te quiere ordenar. No le tenga miedo al cambio. Esto lo siento fuerte. Le tienes miedo al cambio. No le tenga miedo. Expongas ante la presencia de Dios. Dios te dice, ordena tu casa porque te voy a visitar. Es ahora. No hay tiempo que perder. Porque si nosotros no aprovechamos el tiempo, el enemigo está levantando fortalezas. Y esas fortalezas se van a convertir luego en mentiras que nos van a separar de la luz. Pero yo le digo a usted, iglesia, usted ha sido puesto en esta tierra como luz. Y alguien me puede decir, pero es que mire, estoy pasando tribulación. Quiero decirle algo, hermano. Quiero decirle algo, mire. La situación que usted pueda estar viviendo, hermana, las situaciones que puedan estar viviendo, no determina quiénes son ustedes. No determinan su bendición. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto sobre un pendón, sobre cabeza. Amén. Grave es esto. Las situaciones no determinan mi herencia. Las situaciones no determinan quiénes somos en Cristo, ni para dónde vamos. Pero sí, hay que prepararnos. Hay que preparar, hermano, porque vea, esto es el kairos de Dios y el kairos no espera. El kairos llega y el que está preparado lo toma. El que no está preparado, eso significa el kairos de Dios. El kairos de Dios está pasando sobre nuestras vidas. Esta semana estamos haciendo campaña de ayuno y oración. ¿Para qué? Para eso, para despedazar el reino de las tinieblas. Yo quiero que el día de mañana, lunes, ¿cuántos se comprometen a ayunar, ya sea parcial o total? Tengo mal, ya sé, ojo, parcial o total, como usted pueda hacerlo. El martes, miércoles, yo estoy el miércoles. Gracias, hermano. Jueves, ayunar, jueves, tenemos hermano. Viernes, sábado y el domingo todos tenemos que ayunar. En los dos cultos los dos grupos estamos ayunando. ¿Para qué? Padre, quebrantar toda fortaleza que se ha levantado en las familias. Y digan, mi familia, la familia de la iglesia, en Costa Rica, en el mundo. Por eso vamos a orar, que el reino de Dios se establezca, mi hermano, pero prepárese, porque Dios nos va a visitar. Quiero hacer una oración, y no quiero decir muchos, usted quiero que, rápido. Esto es de valientes. Si en este momento alguien no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es el momento de hacerlo. Y quiero que me lo demuestre valientemente, levante su. Yo, tal vez usted ha venido a la iglesia muchas veces, pero no ha hecho la oración de aceptar a Cristo. Lo voy a decir una vez más, no lo repito, porque es la oportunidad. Levanta tu mano si dice, yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Perfecto, hermano. Aquí tenemos dos valientes.
Este es el Kairos. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por eso, hermano Gustavo. Aquí tengo dos personas que vamos a hacer la oración de fe. ¿Quién más no ha aceptado a Cristo como? No tenga pena. Esta oración es de muerte a vida. Le va a dar otra proyección. No hay nadie aquí que dice valientemente yo quiero dedicar mi vida a Jesús. ¿No? Perfecto. Es su decisión. Aquí en medio. Y por acá tengo dos personas. ¿Alguien más? ¿No? Las personas que levantaron su mano. Le voy a decir algo, mire. Esto no es una simple oración. ¿Se acuerdan el ladrón en la cruz? Uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Otro le dijo, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque una oración de confesión me pasa de muerte a vida. Y la segunda parte es caminar en obediencia. Inclinemos el rostro. Las personas que levantaron su mano, repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Límpiame. Lávame en tu sangre. Perdona mis faltas. Diga en esta hora, me arrepiento. Te acepto como Señor y Salvador. Acéptame como hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor, sé mi guía, sé mi Salvador, sé mi luz. De ahora en adelante viviré para ti, honrándote y agradándote. Lo declaro en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tus hijos porque son hijos de Dios. Los bendigo con paz, los cubro con tu sangre, declarando sobre ellos paz, bendición, cobertura y fortaleza en el nombre de Jesús. Iglesia, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a la iglesia. Estamos en semana de ayuno y oración. Nos vamos a levantar en el nombre de Jesús como un solo ejército para derribar las fuerzas de maldad. Yo bendigo a la iglesia, la cubro con tu sangre preciosa y oro que la iglesia sea renovada, transformada y empoderada en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo. Iglesia, te cubro con la sangre de Cristo. Iglesia, declaro sobre tu vida que la gloria de Dios te inunde, te cubra, te transforme y renueve. Te bendigo con paz y declaro sobre tu vida cobertura, bendición, sabiduría, inteligencia, gracia, ciencia, conocimiento. Que lo que hagas y lo que digas y lo que emprendas sea bendecido y guardado por la mano de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que lo que dice la Biblia, Dios te dice, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, vencerás en el nombre de Jesús, porque eres cabeza, no eres cola, eres mi hijo, eres parte de mi propósito. Tú eres mi gloria, te dice Dios, corona de mi gloria. Así que iglesia, te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida la unción y el poder del Espíritu Santo que te llene, que te inunde en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, la paz de Cristo sea con ustedes.